Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a esta tercera semana del curso dedicada al tema de la igualdad y no discriminación hacia personas migrantes y refugiadas. Sobre todo centrándonos en aquellas personas, ciudadanos venezolanos y venezolanas que están residiendo en el país. ¿Qué veremos en la sesión de hoy? En primer lugar, en base a una encuesta que realizó la Universidad Católica el pasado año, en concreto el IOP, el Instituto de Opinión Pública, veremos qué percepción en general se tiene en el Perú sobre los migrantes y también refugiados y refugiadas, la mayoría de ellas venezolanos, en nuestro país. O sea, cómo se les ve a nivel de su situación social, en las instituciones, en el día a día, etcétera, ¿no? Basado sobre todo, como veremos, en muchos estereotipos y muchos prejuicios negativos a estas personas que no tienen por qué ser necesariamente verdad. También veremos entonces cómo definimos un estereotipo y qué relación tiene con la xenofobia, con ese odio a personas extranjeras ajenas a una identidad que puede existir en algún lugar determinado y por qué surge. También veremos qué implica la discriminación como una consecuencia precisamente de la existencia de estos estereotipos, estos prejuicios negativos, este odio o poca tolerancia a personas extranjeras y cómo identificar si efectivamente estamos ante una situación discriminatoria en base a 3 elementos de análisis que ya les adelanté también en el Zoom de la semana pasada. En concreto, también analizaremos brevemente qué situaciones que podemos considerar como discriminatorias se están dando en el Perú, sobre todo a raíz desde que comenzó la situación de pandemia. Y finalmente, veremos también de manera muy breve qué normativa y estándares clave, sobre todo a nivel internacional, incluyendo tanto observaciones de organismos de Naciones Unidas como incluso tratados o convenciones, abordan precisamente el tema de la discriminación y la xenofobia ligada incluso también al racismo para que podamos entender cómo abordar este tema que les va a servir mucho también para plasmarlo en los informes, en los trabajos que están realizando desde ya en los equipos de trabajo. Bueno, aquí justo les traigo un ejemplo de esta encuesta de la que les acabo de mencionar, del IOP, que salió publicada en el 2020, se llama Cambios en las actitudes hacia inmigrantes venezolanos en Lima, Callao, de 2018 a 2019, y les recomiendo mucho que revisen. Por ejemplo, hay una afirmación que se preguntó a una muestra representativa de personas peruanas para ver qué tan de acuerdo estaban con ella, ¿no? O con cada una de estas afirmaciones que aquí aparecen. Y aparecen entonces el tanto por ciento de personas que afirmaban estar muy de acuerdo o de acuerdo tanto en 2018 como en 2019. Y me interesa llamar la atención en sobre todo estas que he señalado acá. La primera, esta idea de delincuencia, ¿no? Son muchos los venezolanos que se están dedicando a actividades delictivas en el Perú. De un 55% de personas que en 2018 estaban de acuerdo, se pasa a un 81% de personas que están de acuerdo con esto en 2019. Entonces, primera idea, delincuencia. Después, la llegada de tantos venezolanos va a perjudicar la economía de los peruanos y peruanas, ligada a esta idea de que les están quitando el empleo a los peruanos. Se pasa de un 72% a crecer un poquito más, un 77% en 2019. Ahí ya vemos esa idea, ¿no? De trabajo. Y otra idea muy simple que lo dice todo. Tengo miedo de los venezolanos y venezolanas que están llegando al Perú. De un 24% se pasa a un 50 y pico por ciento, casi un 30% más crece esta afirmación de 2018 a 2019.
esta idea de miedo. Miedo ligada a una idea también de criminalidad de personas venezolanas. ¿Por qué? Bueno, lo vemos cotidianamente. La misma opinión pública en los medios de comunicación, como ya lo vieron también en la primera sesión cuando discutieron en grupos de trabajo con las adjuntas, ¿no? Que les pusieron esta portada de periódico donde aparecía esta foto casi tenebrosa de un venezolano que roba. Son ideas que se van metiendo, ¿no? Que están en el boca a boca, que lo hablamos con la familia, con los amigos, sin tener realmente pruebas que nos digan lo contrario, cuando verdaderamente existen. Esta idea de criminalidad, ya les demostramos que de acuerdo a los datos de la policía, el año pasado el número de denuncias vinculadas a delitos cometidos por extranjeros era únicamente del 6%, cuando nos suena a que eso es imposible, ¿no? Fíjense, de esta idea de tener miedo, de decir que todos son malos, que roban, lo lógico es que el porcentaje sea mucho mayor. Y eso nos sorprende. Entonces, vemos que todas estas respuestas plasman precisamente un montón de prejuicios y de estereotipos que van aumentando y van creciendo. Aquí tenemos también otro ejemplo que les he puesto de esta encuesta. Comentarios negativos hacia venezolanos en distintos entornos. Cuando se les pregunta a las personas si en alguno de estos lugares, en las vías públicas, en el transporte público, en las instituciones públicas, en sus centros de trabajo, han leído o han presenciado comentarios negativos o incluso discriminatorios hacia venezolanos. Fíjense que los números y los porcentajes aumentan también de 2018 a 2019. Sobre todo fíjense en los rectángulos rojitos y naranjas, que es cuando admite las personas que sí, que han escuchado muchas veces o por lo menos algunas veces estos comentarios negativos. En las vías públicas, de un 20% en 2018, sube a un 40% de que muchas veces han escuchado cosas malas hacia estas personas o malos tratos hacia estas personas. En el transporte público igual, por lo menos algunas veces. Cuando en 2018 el porcentaje solamente subía hasta el 60%, en 2019 ya sube hasta el 80%. Igual es en las instituciones públicas. Fíjense, en 2018 era muy poquito. En realidad, parece un 10%. Y ya admiten muchas personas que han visto muchos actos discriminatorios en las instituciones en 2019. Al menos ya sube un 20% y alguna vez sube hasta un 60%. Claro ejemplo de ello en las instituciones, el Congreso de la República. Y algunos de ustedes están trabajando o van a trabajar en numerosos proyectos de ley, porque no solo hay uno, son varios, que realmente lo que buscan es fomentar este discurso xenófobo, no solamente al interior de dicha institución, sino en la sociedad. Lo que se busca es que, como aparecen muchos proyectos de ley, que estas personas dejan de tener PTPs, que tienen que salir, que ser expulsados del país, que incluso si reingresan deberían tener pena de prisión. Y esto lo pueden comprobar de las lecturas de estos proyectos de ley tan peligrosos y que hay que estar bien vigilantes combatiendo para que no se haga ley, precisamente. En los centros de trabajo ocurre prácticamente lo mismo. De ser un porcentaje no tan elevado en 2018 ya va subiendo, igual que pasaba, ¿no? en lugares públicos o en el transporte público. Vayamos reflexionando sobre todas estas ideas, como digo, sobre los trabajos que están haciendo en equipo, para que vayan identificando si ven que existe una vulneración al principio de igualdad y discriminación en todo aquello que están investigando y que implica personas refugiadas, sobre todo de nacionalidad venezolana, lo que estamos acostumbrados a ver.
Otra pregunta bien impactante que aparece en esta encuesta es cuando se pregunta a la ciudadanía si me podría decir si en alguno de los siguientes lugares ha escuchado, leído o presenciado comentarios negativos o discriminatorios hacia venezolanos. Y se pregunta esto si ha ocurrido en el grupo de amigos o familiares, en los medios de comunicación y en las redes sociales. En el grupo de amigos o familiares el porcentaje es altísimo. En 2019, por lo menos alguna vez, ya sube a un 95%. O sea, ya rozando, como digo, casi el 100%. Y esto es verdad. Se admite que en las discusiones familiares con amigos se hacen bromas, muchas veces de mal gusto, memes, sobre estas personas, basadas en estereotipos. En los medios de comunicación, igual ya lo hemos hablado en la diapositiva anterior, y por ejemplo también recordarán cuando trabajaron en la primera clase este ejemplo de fake news que existieron, ¿no? O sea, incluso periodismo basada en ningún tipo de investigación previa para saber si los hechos son reales, simplemente alimentando el morbo. En las redes sociales igual, el porcentaje es un poquito menor. En total, bueno, a pesar de que en 2019 sube estas actitudes negativas, se queda solamente hasta un 60%. Podemos decir que está muy ligado a comportamientos, como ya hemos dicho, que se pueden hablar con amigos en WhatsApp, compartiendo historias. En general está todo ligado a lo mismo y como vemos, es muy alto. La gente admite que verdaderamente hay un trato negativo hacia esta población. Y bueno, finalmente, otro ejemplo que les pongo de esta encuesta respecto a venezolanos y venezolanas que vienen a trabajar a nuestro país, se les pregunta a las personas encuestadas qué creen que debería hacer el gobierno. Y fíjense lo que ahí aparece. Ya, o sea, un 66% estima que lo mejor es que el gobierno aplique límites estrictos el número de venezolanos y venezolanas que puedan venir. Bueno, tengan en cuenta que esta encuesta se realizó antes de que iniciara la pandemia y bueno, la entrada al país, sobre todo de personas venezolanas, estaba siendo bastante masiva. Entonces siempre había ese temor de que cada vez están entrando más y que eso va a perjudicar a los peruanos, a los trabajos que deberían priorizarse hacia personas peruanas, que qué vamos a hacer, que nos van a quitar nuestras oportunidades y todo esto. Pero entonces vayamos ya al kit de la cuestión. ¿Qué es un estereotipo? Bueno, en primer lugar hay que decir que esto no es algo nuevo. Esto ha existido siempre, en todas épocas, en todo tipo de sociedad. Y podemos definirlo de una manera bastante sencilla como una idea muy simple, muy simplificada sobre una persona o un grupo o una comunidad que comparte características o categorías comunes, como pueden ser el origen étnico, la religión, la nacionalidad, el género, entre otros. Sobre todo en el curso que nos ocupa, nos interesa centrarnos en el origen y en la nacionalidad de la persona. Suelen utilizarse por un determinado grupo social para posicionarse por encima de otros, para dejar claro que son el grupo dominante y superior. Y una última idea sobre los estereotipos es que muchas personas migrantes y refugiadas, en concreto, sufren los efectos negativos de estos estereotipos, de estos prejuicios que precisamente por ser tales no están probados que sean verdad, pero la gente simplemente los cree. También como una manera, como decía, de protegerse, de sentirse que están por encima. Lo sufren de una manera mayor cuando además de intersectar el estatus migratorio, también intersectan otras categorías como por ejemplo el género, como les he colocado ahí. Imagínense, por ejemplo, la idea que se tiene sobre las mujeres venezolanas que están residiendo acá en el Perú. Esta idea de que son fáciles,
simplemente por el hecho de tener estas dos categorías. ¿Qué consecuencias traen estos estereotipos? Pues obviamente la consecuencia es una discriminación que ahora aprobaremos en base a los 3 elementos de la discriminación que así efectivamente se produce, y ya llegando a una situación más radical y más extrema, la consecuencia puede ser una xenofobia hacia personas migrantes, un odio, realmente una idea muy perversa, demasiado negativa hacia estas personas. Entonces, ahora nos corresponde definir qué es la xenofobia. Ahí les he colocado que, dicho de una manera muy breve, muy simple, son aquellas actitudes, prejuicios o comportamientos de rechazo, exclusión, desprecio e incluso odio, ya en una condición muy extrema, a personas o grupo de personas en base a que las percibimos como ajenas, extranjeras a una comunidad, sociedad o a nuestra identidad como nación, como país. Efectivamente, se perpetúa ¿cómo? Pues a través de los estereotipos. Es decir, la xenofobia es una consecuencia de la utilización de estos estereotipos, que lo que hacen es reducir a una condición muy simple, a una característica muy generalizada, muy despectiva a una persona o un grupo de personas. Por ejemplo, como ya hemos visto, ¿no? Este estereotipo de venezolanos vagos, mujeres venezolanas fáciles, venezolanos delincuentes. Una idea muy simple, muy generalizada, sin darle mayores vueltas. Entonces, este estereotipo provoca que al final yo tenga un rechazo muy fuerte, muy negativo hacia estas personas, y la demuestro a través de una xenofobia. Es lo que trato de definir. Por tanto, obviamente esta xenofobia podemos decir que puede utilizarse para justificar, entre comillas, la discriminación, la violencia, otras formas de maltrato que se produce a quien la recibe. Precisamente para, como decíamos, que la persona que realiza este tipo de manifestaciones xenófobas pueda considerarse como superior. Ya dieron un claro ejemplo de una actitud xenófoba en la tarea 1 que les mandé y que muchos y muchas de ustedes no identificaron como xenofobia como tal, sino como una manifestación o un ejemplo de ella, lo cual, bueno, está bien, puede verse como tal, pero claramente podemos todas y todos concluir en que es una manifestación de xenofobia institucional, por ejemplo. Hay otro informe que me interesa destacarles acá de ACNUR del año 2019 en un monitoreo que realizaron sobre percepciones negativas y discriminatorias hacia población venezolana en el Perú, que aquí les muestro, que es bien también impactante porque nos demuestra que efectivamente esta discriminación es un hecho. Si bien cuando se les encuestó a personas venezolanas, porque a diferencia de la primera encuesta que se realizó a personas peruanas sobre lo que pensaban a venezolanos, el ACNUR lo que hizo es una encuesta a venezolanos para que nos dijeran qué percepción tenían de acuerdo a cómo les ven a ellos los peruanos y cómo se sienten ellos en el Perú. Y ellos, fíjense que la mayoría admite que se siente muy seguro viviendo en el Perú, un 83%. Se admite que ha tenido una integración bastante buena desde que vinieron acá, pero al mismo tiempo 2 de cada 3 afirman que se han sentido discriminados alguna vez, el 62% frente al 38% que dicen que no. Interesante también ahí dice que Arequipa es la ciudad donde mayor percepción de discriminación hay, seguida de Tacna y de Cusco. Entendemos también porque hay un mayor conservadurismo en general, hablando en general, en estas ciudades.
Y también ahí aparece que el principal motivo de discriminación hacia venezolanos y venezolanas es la nacionalidad, por encima de todo. Y posteriormente, importante también tenerlo en cuenta, el género, por ser mujer. Y este estigma, este prejuicio de sexualizar de una manera mucho mayor a la mujer venezolana simplemente por tener estas dos características, como les he comentado, sin ninguna razón de peso más allá de eso. Ahora bien, ¿cómo podemos definir la discriminación? ¿Cómo podemos saber si un acto o omisión puede considerarse discriminatorio? Una definición muy clara es esta que aquí les he colocado, un trato diferenciado desigual, que sin justificación se ejerce sobre una persona o grupo, ocasionando el menoscabo en el ejercicio de sus derechos, tanto individuales o colectivos. Dicho trato no justificado se ha tenido que sustentar en un motivo prohibido por el ordenamiento jurídico. Entonces, para que se produzca un acto discriminatorio, de acuerdo sobre todo a lo indicado por la Defensoría del Pueblo, se deben configurar 3 elementos que yo, insisto, les recomiendo que utilicen cada vez que se pregunten sobre si este acto o esto que se ha producido podemos decir que es discriminatorio sí o no. Y les va a dar la respuesta. Primero, tenemos que ver si se ha producido un trato diferenciado que sea injustificado, un trato que sea un acto o una omisión. Que este acto o omisión se base en un motivo prohibido. Por ejemplo, nuestra Constitución entiende como tales el origen, el sexo, la religión, opiniones diferentes, pero también el ordenamiento internacional entiende otros motivos, como por ejemplo orientación sexual o identidad de género, la discapacidad o cualquier otra condición. Es decir, hay un numerus apertus que también aparece en nuestra Constitución. Y el tercer elemento es que dicho acto u omisión basado en este motivo prohibido haya producido la anulación o menoscabo en el reconocimiento o en el goce de un derecho determinado. Dicho de otro modo, como muy bien sabréis de las clases que han llevado de derechos humanos y de derecho constitucional, el ordenamiento jurídico, tanto nacional como internacional, permite que existan en algunas ocasiones tratos desiguales, siempre y cuando estos se basen en la objetividad, en la racionalidad y la proporcionalidad en cuanto al fin que se persigue con ese acto. Por ejemplo, la discriminación positiva en el caso de las mujeres. Sin embargo, si no se puede probar esta objetividad, racionalidad, proporcionalidad, debemos concluir en que un acto o omisión es discriminatorio. ¿En qué situaciones podemos decir que se viene produciendo por lo menos un trato desigual hacia personas migrantes y refugiadas en el Perú? Me interesa que ustedes reflexionen sobre estos ejemplos que aquí les coloco. En primer lugar, desde que comenzó la pandemia se aprobó el estado de emergencia a nivel nacional. Como todas y todos saben o se pueden imaginar, a raíz de que el Estado promulgó la entrega de bonos a través de distintos ministerios, el MIDIS, el Ministerio de Trabajo, entre otros, a personas en situación de especial vulnerabilidad o situación de pobreza, se decidió al mismo tiempo que personas que sean extranjeras en el Perú no podrían ser beneficiadas por estos bonos, sin ningún sustento lógico para ello, sin ninguna explicación adicional para ello. Y hasta el momento persiste esta decisión. Sí se entregaron canastas a municipalidades, los cuales tenían discrecionalidad para entregar estas canastas, estos víveres a la cantidad o a quienes consideraran oportunos, pero tampoco tenemos la garantía de que les hayan llegado a personas extranjeras o en qué cantidad. Realmente no hay ninguna prueba porque no había criterios claros. Reflexionemos sobre eso. En el tema de personas solicitantes de refugio durante el estado de emergencia,
Imagínense qué ha estado pasando desde que a raíz de la pandemia se cerraron las fronteras internacionales. Todas aquellas personas que venían de Venezuela, la frontera norte desde Colombia con el Perú, que querían realmente solicitar el refugio acá en el país, muchas no pudieron realmente entrar por esta situación. Es cierto que aparentemente desde el gobierno se dice que, bueno, que en realidad nunca se dejó de evaluar estas solicitudes y que en virtud de el principio internacional de los refugiados sí que quienes lo han necesitado han podido entrar, pero realmente no hay una garantía también, algo que nos haga ver que esto realmente se está produciendo. Dentro de las fronteras, por ejemplo, aquellas personas que cuando nos agarró a todos la pandemia eran solicitantes de refugio, pero ya estaban en el Perú y ya pudieron tramitar su solicitud. De un momento a otro, sus solicitudes se vieron congeladas porque la CPR, que es el organismo del Ministerio de Relaciones Exteriores que tramita las solicitudes de refugio, así se llama, CPR, Comisión Especial para los Refugiados, más adelante lo veremos, dejó súbitamente de funcionar y recién hace un par de meses aproximadamente se reactivó y claro, todos los trámites lo están haciendo virtualmente. Felizmente que ha ocurrido ello, pero como saben, este derecho se suspendió durante mucho tiempo con esa incertidumbre que ocasionó a estas personas solicitantes y lo que no tenemos tampoco certeza es de si se están realmente realizando las entrevistas personales a los solicitantes de refugio, en qué cantidad, en qué periodicidad, y tenemos la verdad también certeza de que al menos todo el trámite desde que una persona solicita se le declara refugiada hasta que se establece la decisión final de si se le reconoce refugiado o no, está demorando muchísimo, incluso años. En cuanto a atención en salud, también se están produciendo ciertos tratos desiguales, mucho antes desde que comenzara la pandemia. Efectivamente, de acuerdo a los estándares, la normativa internacional, toda persona, independientemente de su origen o su nacionalidad, siempre tiene que ser atendida en situaciones de emergencia médica. Pero ¿qué pasa cuando no estamos ante una emergencia? ¿No? Cuando una persona es extranjera, necesita un tratamiento regular por alguna enfermedad. Ahí está la cuestión. En general, también antes del inicio de la pandemia, teníamos que el Sistema Integral de Salud, o SIS peruano, tenía varias modalidades de acceso. Una de ellas es el SIS por estado de especial vulnerabilidad, que te permite acceder si cumples con unos criterios determinados que establece el llamado SISFO, que imagino que todos les suena o conocen, y que exige que tu vivienda esté adscrita a un padrón de una municipalidad y si cumples con esos criterios se te otorga este SIS. Pero muchas personas extranjeras que se encuentran en una verdadera condición de pobreza o pobreza extrema no han podido acceder por este SIS porque, de acuerdo al SISFO, no cumplen con las características de extrema pobreza. ¿Hay lógica en ello? Piensen ustedes. Hay otro SIS también que permite acceder si se tiene DNI, si se es peruano, además de pagando una cuota, claro, y si no eres peruano, pues si tienes carnet de extranjería. Pero claro, nuevamente, como sabemos, el grueso de personas extranjeras en el país actualmente no tienen carnet de extranjería. Muchas se encuentran laborando en la informalidad y no tienen acceso a ese carnet. Por lo tanto, tampoco pueden acceder a este SIS. Entonces, ¿qué hacemos con esas personas? ¿Qué tratamiento de salud, qué acceso al derecho a la salud se les está dando? A raíz de la pandemia, ¿no? Y con digamos,
decretos de urgencia y decretos legislativos que el gobierno ha ido emitiendo. En el tema de salud, por ejemplo, se aprobó el decreto legislativo 1466, que ahí les he colocado, que la verdad lo veremos en su momento, cuando veamos el tema de migración y salud. Es de felicitar que se haya aprobado porque permitía y permite todavía que aquellas personas, tanto nacionales, peruanas como extranjeras, que estén contagiadas de COVID o estén en riesgo o en sospecha de contagio, sean adscritas al SIS temporal para que puedan ser atendidas. Entonces, eso realmente es algo bueno, pero claro, ¿qué pasa con nuevamente, ¿no? Volvemos al acceso por tener otro tipo de enfermedades que no estén relacionadas con el COVID? De nuevo vemos estos obstáculos muchas veces para acceder al sistema integral de salud. Y por último, les coloco en cuanto a acceso al empleo. Como ya lo venía diciendo, la mayoría de personas migrantes y refugiadas, sobre todo venezolanas, se encuentran trabajando en condiciones de informalidad y con ello muchas se encuentran expuestas a explotación laboral por parte de sus empleadores. ¿Quién está fiscalizando eso? Realmente es una FIL, que es la entidad fiscalizadora. Está realmente cumpliendo con una tarea de ver en qué situaciones se están produciendo explotación y sancionando debidamente en qué situaciones tiene competencias para ello. Ese es el punto. Además, para aquellas personas extranjeras que, bueno, estén estén trabajando, laborando y si tributen, tenemos también aquí un tema que podríamos considerar ahora discriminatorio también, que es el tema del impuesto a la renta. A estas personas, desde que, o sea, en sus primeros meses que llegan acá al Perú y que consiguen estar trabajando, se les estaría aplicando un régimen del impuesto a la renta como no domiciliados y por tanto el gravamen y digamos, el grado de tributación es mucho mayor que si se encontraran en nuestras circunstancias y sobre todo teniendo en cuenta que son personas que se siguen encontrando en bastante condición de bastante vulnerabilidad. Ahí les he colocado un artículo que publicamos el año pasado con un grupo de estudiantes que estuvieron trabajando precisamente este tema del tratamiento tributario hacia personas venezolanas, las cuales se les imponía un régimen como no domiciliados y que ellos consideraron como un trato no discriminatorio. Yo lamentablemente no soy tributarista y no puedo explicarlo tan bien, pero en ese artículo está todo bastante claro y a quien le dé curiosidad como para entender esa problemática que no es tan hablada, les aconsejo que le den una mirada. Entonces, de acuerdo a estas situaciones y estos tratos desiguales que acabamos de exponer, ¿qué consideran ustedes? ¿Que en estos tratos se está produciendo realmente una discriminación de acuerdo a los 3 elementos y de acuerdo al test de análisis que hemos visto en las diapositivas anteriores? Y yo les hago también esta petición para que estén siempre en constante reflexión en sus informes que estén elaborando, en todos aquellos trabajos que realicen en grupos, que luego expongan, en los talleres en los cuales ustedes sean ponentes. Siempre piensen en lo que están haciendo, ¿no? Se está produciendo realmente en estas situaciones que están investigando un trato discriminatorio, sí o no. ¿Por qué? ¿Cómo podríamos argumentar ello? ¿Cómo podríamos incidir en, digamos, en
en las distintas instituciones públicas, en los distintos espacios, incluso en la ciudadanía, para hacer ver que en muchas situaciones que nosotros consideramos como cotidianas o que simplemente dejamos pasar, evidentemente se está produciendo un trato negativo considerado como discriminatorio hacia estas personas que debería cambiar. Y bueno, aquí solamente para volver a insistir y resaltar un poquito más en el tema de la posibilidad de producirse un trato desigual que sea legítimo por parte del Estado. Siempre teniendo en cuenta que si es un trato diferencial considerado como razonable, objetivo y proporcional y que no lesione los derechos humanos, podríamos decir que es un trato que se podría tolerar y no sería discriminatorio. Así lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva OC 1803 de 2003, que les aconsejo también revisar. Y este extracto aquí muy bien lo justifica, lo demuestra. En el caso concreto de personas migrantes, establece esta opinión de la Corte que sí puede el Estado otorgar un trato distinto a los migrantes documentados con respecto de los migrantes indocumentados o entre migrantes y nacionales. Además, también la Corte nos insiste y nos recuerda en lo que ya hemos visto en las semanas del curso anteriores, que sí es posible un trato diferente entre nacionales y extranjeros con respecto a la titularidad de algunos derechos políticos y también el control de ingresos y salidas, sobre todo el ingreso a un país. Y aquí también nos dice la Corte salidas de migrantes indocumentados a su territorio, ¿no? Migrantes que se encuentran en una situación administrativa irregular, que tendrían que hacer frente de repente a una serie de sanciones hasta regularizar su situación y poder ejercer su derecho a salir del país si así lo consideran oportuno. Finalmente, aquí les coloco, como iba diciendo, solamente de manera muy breve, normativa y estándares clave sobre principio de igualdad y no discriminación aplicada a personas migrantes y refugiadas, que les aconsejo siempre tener en la mira. En primer lugar, la declaración y el programa de acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, que se celebró en la ciudad de Durban, Sudáfrica, en el año 2001, que bueno, como pueden imaginar, como ya vimos la semana pasada, al ser una declaración, realmente son compromisos políticos entre estados. No hay una realmente obligatoriedad como podría desprenderse de un tratado o una convención, pero al haberlo firmado los estados siempre deberían tenerlo en cuenta en sus políticas migratorias. Además, fíjense que también liga lo que es la xenofobia y la discriminación con el racismo, al poder realmente intersectar que se pueden producir situaciones que afecten a personas migrantes que además de serlo pueden también enfrentarse a situaciones negativas simplemente por su origen étnico. Y eso también nos tiene que llevar a la reflexión sobre qué situaciones podrían darse. Por ejemplo, para hablar de una situación distinta a la que estamos viendo aquí con migrantes venezolanos, esta situación de discriminación, xenofobia mezclada con racismo puede darse, y de hecho se da, con respecto a personas refugiadas de Siria que migran a distintos países europeos para refugiarse en ellos. Entonces, ahí el tema del origen étnico, inclusive la religión, también pesa mucho. Ahí les coloco también la opinión consultiva, de la cual ya hemos hablado en la diapositiva anterior, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre la condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. Muy interesante para que vean también la definición y diferencias entre migrantes en situación regular e irregular y la igualdad de trato que se les debe dar.
el informe del Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes del 2014 y la Carta Abierta del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas. Y que está ligada también al Pacto Mundial sobre la Migración, del cual ya les hablé también en la sesión anterior. Y que, como ven, también siempre conecta lo que es la discriminación, xenofobia con el racismo. Entonces, simplemente para que tengan en la mira estos instrumentos internacionales que les ayuden también con los informes que estén elaborando, que también los destaquen y los mencionen en los mismos. Y por mi parte me despido acá. Cualquier pregunta o duda que tengan sobre esta presentación me la pueden hacer al inicio de la próxima clase en Zoom. Y no olviden también revisar al menos la lectura obligatoria semanal que les he colgado en Paideia. Nos vemos pronto y cuídense mucho. Un abrazo a todos.